Buenos días, licenciada. Muy buenos días. Sí. Buenos días. Vamos a Buen día, comenzar. Estábamos terminando de revisar la práctica, ¿sí? ¿En qué ejercicio habíamos quedado? En el ejercicio 8, en el inciso A. Ya. Luego vamos a continuar con la revisión. Ahora vamos a aprovechar que estamos en una clase virtual para avanzar en materia. Voy a entrar al tema número 2, distribuciones de probabilidad de variable aleatoria discreta. ¿Cuáles son las variables discretas? ¿Quién me quiere decir? ¿Cuáles son las variables discretas? Se refiere a los números enteros, licenciada. Más que números enteros, hay una definición más concreta. ¿Quién tiene una definición más exacta de variable discreta? Son números enteros, Lice. No, no son Por números enteros. ejemplo, tal vez para referirse a algún número exacto de algunas cosas, tal vez. Es un tipo de conteo, Lice, sí es un conteo. Resulta del conteo, solo adopta determinados valores en un intervalo que podrían ser generalmente enteros, pero no necesariamente, ¿no? Muy bien. Vamos a ver entonces, en este segundo tema, bueno, les he planteado algunos objetivos. Al finalizar este tema, ustedes podrán definir los términos de probabilidad y variable aleatoria. Podrán distinguir entre distribuciones de probabilidad de variable aleatoria discreta y distribuciones de probabilidad de variable aleatoria continua. También podrán calcular la media, varianza y desviación estándar de una distribución de probabilidad de variable discreta. Podrán describir las características y calcular probabilidades utilizando una distribución de probabilidad binomial. Podrán describir las características y calcular las probabilidades utilizando la distribución hipergeométrica. También podrán describir las características y calcular probabilidades utilizando la distribución de Poisson. Entonces, con esos 6 objetivos empezamos el tema número 2. ¿Qué es una variable aleatoria? El primer concepto. Es un valor numérico determinado como resultado de un experimento. Por ejemplo, consideremos un experimento aleatorio en el cual una moneda es lanzada 3 veces. X representará el número de lanzamientos, H representará el número de caras y T el número de veces que sale sol. ¿Tienen 3 monedas a la mano? Perdón, ¿tienen una moneda que pueden lanzarla 3 veces? Sí, Lice. Sí, licenciada. A todos agarren una moneda y lancen 3 veces y anoten el resultado de cada lanzamiento. Con H representarán si sale cara y con T si sale sol.
Vamos. En mi caso, licenciada, sale THH. Ya, ahorita vamos a ver entonces los resultados que han obtenido. Ya, a usted le sale THH. Ya, a ver. THH. Esto le ha salido a usted, ¿sí? No era ese, ¿no? Era THH. Esto le ha salido, ¿verdad? Ese de ahí, licenciada. Ya. ¿Qué otros resultados tienen? A mí me salió HTT, licenciado. A ver, vamos a marcar. HTT. Ya. ¿Qué otro resultado tienen? A mí dice A mí me salía el ICE TTH. TTH. Ya. ¿Quién más que ha lanzado moneda y le sale? ¿Qué Yo resultados dice tiene? Adelante. THT. Ya. ¿Quién más? A mí dice me TT. salió HHT. HHT. Ya. A mí me salió licenciada HTH. ¿Quién más? TTT, licenciada. ¿Sí le ha salido TTT? Sí. ¿Alguien le ha salido HHH? A mí, licenciada. A mí, licenciada. Ya. Bien, ¿alguien le ha salido otro resultado diferente a los que acabo de marcar? Díganme, estimados alumnos, ¿alguien le sale alguno diferente? No le hice. No, ¿verdad? Entonces, este es el espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? Es el conjunto de resultados posibles. Y quiere decir que no hay ningún otro resultado más. Entonces, el resultado de lanzar una moneda 3 veces me da este espacio muestral que está con amarillo. Y no hay la posibilidad de que me salga otro resultado. Entonces, por tanto, la posibilidad de valores de X, si X es el número de caras, será, hay la posibilidad de que como H es cara, en el primer caso, de que sea 0, hay la posibilidad de que H sea 1, de que H sea 2 y que H sea 3. Entonces, esos son los valores posibles de X. Ahora bien, la salida de 0 caras, según ese espacio muestral, ¿cuántas veces ocurre? 0 caras, ¿cuántas veces ocurre? Una Aquí vez. contamos. ¿Cuántas veces el resultado es que sean 0 caras? Una vez. Una nomás, ¿no? Aquí, una vez. De que salga una cara. ¿Cuántos resultados posibles? ¿Cuántos resultados posibles hay de que salga una sola cara? Una vez. No. Dos le hice. Dos. Aquí una cara, 3 1, veces. 2, 3. ¿Se fijan? 3. ¿Sí? De que salgan 3 veces cara. Una vez. Uno le hice. Una vez. ¿Sí? Aquí está 1. Entonces, eso vamos a anotar aquí. La salida de 0 caras ocurre una sola vez. La salida de una cara ocurre 3 veces. La salida de 2 caras ocurre 3 veces. Y la salida de 3 caras ocurre una vez. Si sumamos estos resultados, me dan los 8 que constituyen el espacio muestral. Entonces, por definición de variable aleatoria, X en este experimento será variable aleatoria, cuyos resultados posibles son 0, 1, 2 y 3. Ahora bien, vamos a hablar de las distribuciones de probabilidad. Una vez que hemos definido qué es variable aleatoria, vamos a decir que una distribución de probabilidad es una lista
de todos los resultados posibles de un experimento, junto a su probabilidad asociada. Por ejemplo, el número de caras puede ser, hemos dicho 0, puede ser 1, 2 o 3. Estos eran los valores posibles de la variable aleatoria. Ahora, la posibilidad de que salga 0 caras era 1. ¿De cuántos resultados posibles? 8. Habían 8 resultados posibles en el espacio muestral. De que salga una cara, la posibilidad era 3 sobre 8. De que salgan 2 caras, 3 sobre 8. Y de que los 3 salgan cara, 1 sobre 8. Dividimos 1 entre 8 y tengo 0,125. 3 entre 8, 0,375. 3 entre 8, nuevamente 0,375 y 1 entre 8, 0,125. La suma de estas probabilidades nos dará la unidad. ¿Estamos? Entonces, la suma de las probabilidades de salida siempre tiene que ser igual a la unidad o al 100%. ¿Estamos hasta ahí? Sí, licenciada. Muy bien, sigamos. Ahora, ¿qué características tiene una distribución de probabilidad? La probabilidad de un resultado estará entre 0 y 1 inclusive. Entonces decíamos siempre que la probabilidad va de 0 hasta el 100%, incluyendo los extremos. La suma de los resultados mutuamente excluyentes siempre será 1, ¿no? Entonces, en esta distribución de probabilidad, vemos que la suma de estos resultados da 1. ¿Estos eventos son mutuamente excluyentes? ¿Qué dicen? Efectivamente, van a ser mutuamente excluyentes, ¿sí? Seguimos. Ahora, una variable aleatoria discreta va a ser una variable que solo puede asumir ciertos valores claramente separados y valores que resultan del conteo de algún ítem de interés. Entonces, variable discreta, el número de empleados en una fábrica. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 100, 200, 300, qué sé yo, pero tiene valores claramente separados, en este caso enteros. ¿No? Alguien me decía, ¿son valores enteros? Generalmente sí, pero no necesariamente, sino valores claramente separados. Y resultan del conteo de algún ítem de interés. Ejemplo, sea X el número de caras cuando una moneda es lanzada 3 veces. Aquí los valores de X ya vimos que pueden ser 0, 1, 2 y 3. En el lanzamiento los valores de X solo saltan de 0 a 1, a 2 y 3. No existen valores intermedios. Ahora, ¿cuándo es una variable aleatoria continua? Es una variable que puede asumir cualquier valor en un intervalo. Ejemplo, el peso de un jugador de básquetbol, las utilidades de una empresa. Entonces ya no son resultados de conteo, ya no salto de uno a otro valor, sino que adoptan cualquier dato. Ahora bien, ¿se nota la diferencia entre variable aleatoria continua y discreta? ¿Quién me da un ejemplo de variable discreta y otro de variable continua? ¿Alumnos? ¿Alumnos? Discreto sería número de hijos en una familia, Lice. El número de hijos en una familia, ¿sí? Resultados del conteo, 0, 1, 2, 3, 4. No puede haber valores intermedios, 1,7, 1,8, 2,4, no existe, ¿no? Ya, ¿y el otro ejemplo? Puede ser el sueldo de una persona, licenciada. El sueldo de una persona. Entonces, ¿alguien trabaja en el curso? ¿Nos puede decir cuánto es su sueldo? Yo, ¿Sí?
2581. 2581. Y puede ser coma 40, coma 70. Creo que no. Podría adoptarse, ¿no? Podría adoptar cualquier valor, por lo tanto es continuo. Y en nombre de los tres que han participado, David Aspetti Toledo. ya, luego, Maldonado Vázquez Edwin. ya, y Richard Cabrera Ojalvo. muy bien. Perfecto, seguimos. Ahora, hablemos de la media de una distribución de probabilidad de variable aleatoria discreta. La media reporta la ubicación central de los datos. Es un estadígrafo de tendencia central, ¿no? Y es el valor promedio a largo plazo de la variable aleatoria. También se refiere al valor esperado, E de X, en una distribución de probabilidad y es una media ponderada. ¿Cómo se expresa la media de una distribución de probabilidad de variable aleatoria discreta? Primero vamos a denotar por mu y se calcula a través de la siguiente fórmula. Mu es igual al valor esperado de X y esto es igual a la sumatoria del producto de X, los valores de la variable aleatoria, por la probabilidad de X, la probabilidad de las diferentes salidas de X. Entonces la nomenclatura aquí me dice mu es la media, P de X la probabilidad de las diferentes salidas de X. Y por otro lado tenemos la fórmula de la varianza. La varianza de una distribución de probabilidad de variable aleatoria discreta mide la cantidad de desvío o la variación de la distribución. La varianza de una distribución discreta denotaremos por la letra griega sigma al cuadrado. Y la desviación estándar se obtendrá de la raíz cuadrada de sigma cuadrado. Entonces, la desviación estándar siempre es, ustedes recordarán de estadística 1, la raíz cuadrada de la varianza. ¿Cómo se calcula la varianza de una distribución de probabilidad de variable aleatoria continua? Primero decíamos que vamos a denotar por sigma cuadrado y será igual a la sumatoria de los desvíos de cada valor de la variable aleatoria X menos mu, la media de una distribución de probabilidad de variable aleatoria discreta al cuadrado por la probabilidad de X, es decir, por la probabilidad de las salidas de X. Veamos un ejemplo. Tandesh, el dueño de una escuela de pinturas, ha revisado los resultados de las últimas 20 semanas y ha reportado el siguiente número de cuadros por semana. Entonces, me dice, el número de cuadros pintados de 10 por 5 semanas, de 11, 6 semanas, 12, 7 semanas y 13, 2 semanas. ¿Qué tipo de variable es número de cuadros pintados? Variable discreta, dice. Discreta. Es una variable discreta, resultado de un conteo, ¿sí? Entonces cumple las condiciones de lo que estamos hablando. ¿Su nombre? Flores Cota Óscar Ademar. Bien, sigamos. Ahora, vamos a empezar a construir la distribución de probabilidad. En la primera columna tenemos el número de cuadros pintados con los valores de la variable, 10, 11, 12, 13. Ahora, ¿cuánto es la probabilidad de cada uno? Decíamos que el primero era de 5. ¿De un total de cuántos cuadros? 20. 5 entre 20, ¿cuánto me da? 0,25. 0,25. Ahora, 0,25. 6 entre 20. 0,30.
7 entre 20. 0,35. Y 2 entre 20. 0,10. 0,1. O 0,10. Muy bien. Entonces veamos aquí los resultados. Esas probabilidades tenemos aquí 0,25, 0,30, 0,35 y 0,10. La suma me reproduce la unidad. ¿Sí? Entonces, en una distribución de probabilidad tengo los valores de la variable, tengo los resultados, las frecuencias absolutas simples NI, y tengo la probabilidad que será la participación de cada uno de ellos. Las probabilidades de salida de X. Digamos. Ahora, en base a este ejercicio, vamos a calcular la media del número de cuadros pintados por semana. Si ustedes recordarán, aquí tengo, para un valor de 10, la probabilidad es de 0,25. Entonces voy a multiplicar 10 por 0,25 más 11 por 0,30 más 12 por 0,35 y más 13 por 0,10. ¿Sí? Veamos aquí, ya tenemos anotado. Mu, la media, será igual al valor esperado de X, y esto es igual a la sumatoria de los valores de la variable X, aleatoria X por las probabilidades de salida de la variable aleatoria X. 10 por 0,25 más 11 por 0,30 más 12 por 0,35 y más 13 por 0,10. Efectuamos cálculos y pueden verificar que el resultado nos dé 11,3. Sale, Lice. Sale así, bien. Lice. Entonces, ¿cómo interpretamos? En términos siempre de la pregunta, ¿no? Aquí dice calcular la media del número de cuadros pintados por semana. Entonces, se estima que en promedio se pintaron 11 cuadros por semana. Siempre voy a acompañar todos los ejercicios por la interpretación y vamos a responder exactamente a la pregunta que me hacía el ejercicio. Entonces, la media del número de cuadros pintados por semana es de 11. Ahora vamos a calcular la varianza del número de cuadros pintados por semana. La varianza, decíamos, denotamos por sigma cuadrado y será igual a la sumatoria de los desvíos de X menos mu al cuadrado por la probabilidad de X. Entonces, para el primer valor de X era 10 menos la media que hemos encontrado hace un momento, 11,3 al cuadrado, por la probabilidad de salida de 10, que era 0,25, más el segundo era 11 menos 11,3 al cuadrado por la probabilidad de salida del segundo, que era 0,30, más el siguiente era 12 menos 11,3 al cuadrado por la probabilidad de 0,35 y más 13 menos la media 11,3 al cuadrado por 0,10. Efectuamos cálculos y el resultado nos da 0,91. ¿Cómo interpretamos ese resultado? ¿Cómo interpretamos este 0,91? Alumnos, ¿cómo se interpreta la varianza? Licenciada, se estima que el número de cuadros pintados por semana fueron 0,91. No. ¿En qué unidad viene este resultado? En unidades, Lice. No, ¿en qué unidad, Per? La varianza no se interpreta, dice, está al cuadrado.
La varianza no se interpreta, no es un resultado adimensional porque los valores, fíjense que están elevados al cuadrado. ¿Sí? Nombre. José Brian Mamaniala. Muy bien, José Brian. Entonces, este es el cálculo de la varianza, pero no tiene una interpretación por sí misma. ¿Sí? Muy bien, hemos obtenido entonces, esta varianza va a cobrar mayor sentido cuando comparamos con otras distribuciones. Y mientras más pequeño sea el valor, quiere decir que los datos son más homogéneos. ¿Sí? Bien, vamos ahora a la distribución de probabilidad binomial. Entonces, vamos a ver que cuando trabajamos con variable aleatoria discreta, tendremos la distribución binomial, hipergeométrica y Poisson. Empezamos con binomial. Tiene las siguientes características. Los resultados de un experimento están clasificados en una de dos categorías mutuamente excluyentes, éxito o fracaso. Los datos recolectados son el resultado de conteo. La probabilidad de éxito o fracaso permanece igual para cada prueba. Y las pruebas son independientes. Entonces, con estas características vamos a trabajar con la distribución binomial. Bien, para construir una distribución binomial tendremos que n minúscula será el número de pruebas, x será el número de éxitos observados y pi será la probabilidad de éxito en cada prueba. Veamos entonces. La fórmula de la distribución binomial la vamos a expresar de la siguiente manera. Tendré que la probabilidad de x va a ser igual a combinaciones de x en n por pi elevado a x por 1 menos pi elevado a n menos x. Esta será la fórmula de la distribución de probabilidad binomial. Veamos un ejemplo. Permítanme un momentito. Bien, vamos al ejemplo entonces. Dice, el Departamento de Trabajo del Estado de Alabama reporta que el 20% de la fuerza de trabajo en movimiento está desempleada. De una muestra de 14 trabajadores, nos pide calcular las siguientes probabilidades, usando una fórmula de distribución de probabilidad binomial. Entonces, la muestra es 14. La probabilidad es de 20%, entre 100 será 0,2. Entonces, hallar cuál es la probabilidad de que 3 están desempleados. Entonces, van a calcular ustedes en este momento, van a aplicar la fórmula de la distribución binomial cuando x es igual a 3. ¿Sí? Vamos, esta es la fórmula de la distribución binomial. Sabiendo que n es 14, que pi es 0,2, calcular la probabilidad binomial. Anoten todos en su cuaderno, por favor, y calculen el resultado. La sala está llena, perdón, no me he percatado, permítanme un momentito. Así estoy con 100. En un minutito voy a dejar de presentar mientras hacen el ejercicio, por favor.
Muy bien, había 8 personas que habían estado fuera. En otra, llámenme por favor al WhatsApp, porque como no leo durante la clase, no me había percatado que habían pedido otro link. Ya, mil disculpas. Entonces, normalmente no van más de 100 a las clases presenciales, ¿no? Por eso no había previsto. Muy bien, continuamos entonces. A ver, para quienes han ingresado, estamos viendo las distribuciones de probabilidad de variable aleatoria discreta. Y en este momento estamos viendo la distribución de probabilidad binomial. Pueden copiar esta fórmula, la distribución de probabilidad binomial. La probabilidad de X es igual a combinaciones de n en X por la probabilidad de pi elevado a X por 1 menos pi elevado a n menos X. ¿Sí? Estábamos con un ejercicio. Aquí tenemos entonces el ejercicio. El Departamento de Trabajo del Estado de Alabama reporta que el 20% de la fuerza de trabajo en movimiento está desempleada. De una muestra de 14 trabajadores, calcular las siguientes probabilidades usando la fórmula de una distribución de probabilidad binomial. Entonces tengo N14 y pi será 20%, 0,2. Calcular cuando X es igual a 3, que 3 están desempleados, ¿sí?
Aplicamos esta fórmula. ¿Alguien ya tiene el resultado? Primero recordemos cómo se calculaba combinaciones de n en x. Lice, me salió 1,5. 1,5. 5. La probabilidad va entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces ahí ya nos damos cuenta que algo no está bien. Vamos a calcular primero combinaciones de n en x. N sabemos que es 14, ¿sí? Y x es 3 para el ejercicio. ¿Quién quiere calcular las combinaciones de 14 en 3? ¿Cuánto sale? Apliquen esta fórmula. 364. Ya, vamos a ver. Aquí tenemos que hacer combinaciones de 14 en 3. Entonces será 14 factorial dividido entre 3 factorial por 14 menos 3 factorial. Efectuamos cálculos y ese resultado nos da 324, ¿sí? 64, Lice. 364. Perdón, 364. Vamos al reemplazo. Lice, reemplazando sale 0,25. Ya. Bien, entonces teníamos aquí primero, vamos a anotar, teníamos que calcular en primera instancia las combinaciones de 14, n es 14, y me pregunta cuando 3 estén desempleados, de 14 en 3. Entonces, la fórmula de combinaciones me dice que en el numerador tendremos n factorial. En este caso será 14 factorial dividido entre 14 menos 3 factorial por x factorial. Entonces tendremos 3 factorial multiplicado por 14 menos 3 factorial. Y el resultado, reemplazando, me dará 364. Bien, hasta ahí estamos todos. Sí, Lice. Bien, reemplazamos ahora en la distribución binomial. La probabilidad cuando x sea igual a 3 será igual a combinaciones de n en x 364 que multiplique a la probabilidad que era de 0,2 y 0,2 está elevado a x3 que multiplica a 1
menos pi, donde pi era 0,2. 0,2. Elevado a n, que será 14, menos 3. Entonces, efectuamos cálculos. Todos, por favor, efectúen los cálculos de la aplicación de la distribución binomial cuando x es igual a 3. ¿Cuánto sale, estimados alumnos? Licenciada, a mí me salió 0,25. Correcto. ¿Su nombre? Villarreal Bustamante Nicole. Muy bien, entonces el resultado de Nicole es el correcto, 0,25. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna consulta? Entonces aquí, cuando x es igual a 3, el resultado será 0,25. ¿Seguimos? ¿Todos han verificado? Sí, Lice. Muy bien, seguimos entonces. Y también a través de la distribución binomial podemos encontrar algunos ejemplos de distribución de probabilidad acumulativa. La probabilidad, ahora ustedes van a hallar la probabilidad de que 3 o más están desempleados. Y otra pregunta, al menos uno de los trabajadores está desempleado. Y otra pregunta, al menos 2 trabajadores están desempleados. Pueden tomar nota de estas 3 preguntas y calculan ahora. ¿Sí? Y vamos a hacer la revisión. Utilizamos la fórmula de la distribución binomial para responder estas preguntas. Tomen nota. ¿Cómo resolveríamos de que 3 o más están desempleados? ¿Cuántos trabajadores habían? ¿Cuánto era N? ¿Alumnos? 14. 14. Ahora me pregunta la probabilidad de que 3 o más estén desempleados. ¿Qué debo calcular? Esta es la fórmula de... Voy a descartar los cambios. Bien, con esta fórmula vamos a trabajar en todos los casos, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que 3 o más están desempleados? ¿Qué debo calcular? Hace rato me pedía cuál es la probabilidad de que 3 estén desempleados. Esto era cuando x es igual a 3, ¿verdad? ¿Sí se entiende, no? Ahora, la probabilidad de que 3 o más están desempleados, tendría que calcular la probabilidad x igual a 3, igual a 4, a 5, a 6, a 7, 8, a 9, a 10, a 11, 12, 13 y 14. Y tendría que aplicar muchas veces la fórmula. Pero tal vez pueda hacerlo por el complemento.
Calcularía la probabilidad cuando X es 0, X es 1 y X es 2. Y luego voy a restar de la unidad esas probabilidades y tendré la respuesta. ¿Se entiende eso? Entonces aplicaríamos esta fórmula cuando X es 0, cuando X es 1 y cuando X es 2 para responder a la pregunta. La probabilidad de que 3 o más están desempleados. ¿Sí se entiende eso, alumnos? Sí, Lice. Ya. Ya. Ahora la segunda pregunta. Al menos uno de los trabajadores está desempleado. Al menos uno, entonces tendría que hallar X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es muy largo. Vamos por el complemento. Entonces, si es al menos 1, incluye el 1. Entonces, solamente tendría que calcular la fórmula de Poisson, de binomial cuando X es igual a 0. Y luego saco el complemento. 1 menos la probabilidad cuando X es igual a 0 y tendré el resultado. Y la tercera pregunta, al menos 2 trabajadores están desempleados. Al menos 2, ¿qué quiere decir? Que incluye el 2, entonces sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 14. O por el complemento, al menos 2 están desempleados, tendría que calcular X0 y X1, ¿sí? Y restar de la unidad y tendré la respuesta. No sé si se entiende lo que estoy mencionando. ¿Alumnos? Muy bien, entonces ahora procedan a calcular esas 3 respuestas y en cuanto tengan me avisan, ¿sí? Aquí está la fórmula. Pónganse a trabajar, por favor, alumnos. ¿Se ha entendido? Sí, licenciada, se ha entendido. Muy bien. Voy a dar una mirada un momento. Asumo que ya han copiado la fórmula, ¿no? Bien, vamos a ver. Tengo 8 en la sala 2. Un minutito.
Están trabajando, ¿verdad, alumnos? ¿Sí? Vamos a hacer la revisión en unos minutos más. Sigan trabajando, por favor.
Sala 1 y sala 2, ¿me escuchan? Sí, Lice, se escucha. Muy bien. Lo primero, van a poner presente en el chat para que anote la asistencia de hoy. ¿Sí? Pongan presente. Todos anótenme en el chat presente, por favor. Y voy a explicar lo que vamos a hacer ahora, no se me vayan, ¿sí? Bien, como pueden ver mi pantalla, mientras van poniendo presente, fíjense, este es nuestro aula virtual en Classroom. Ustedes ya tienen, ya están registrados todos en Classroom. Entonces, fíjense que en el tablón, como ya conocen, están todos los anuncios de lo que se ha ido publicando, ¿sí? Todos los anuncios van a aparecer ahí. Luego entran a la pestaña de trabajo de clase y ahí van a poder encontrar el desarrollo de nuestra materia. Los primeros documentos tienen que ver con elementos que hacen al plan global, este documento de objetivos de aprendizaje, contenido temático, elementos metodológicos, criterios de evaluación. Luego tienen el documento del avance del tema 1, teoría elemental de probabilidades, que es lo que hemos estado avanzando en la clase y que ustedes también pueden tenerlo ahora en versión digital. Luego ustedes han presentado los live worksheets, el 1, el 2, los quizzes, 1 y 2. Y luego tienen la actividad 1, que es la práctica del tema 1. Como ustedes recordarán, les he dado una práctica que hemos resuelto ya en pizarra hasta el número 8, si no me equivoco. Entonces, nos falta resolver 2, que lo vamos a hacer el lunes, pero mientras tanto ustedes van a subir como tarea hasta el 2 de abril a horas 23:59 la práctica resuelta. ¿Sí? Aquí está el espacio en la unidad 1. Luego, lo que hemos hecho el día de hoy, hemos visto lo que es la distribución de probabilidad binomial, que constituye la actividad 2. Entonces, aquí está el planteamiento de la tarea, lo que hemos hecho ahora, y que lo van a subir también hasta el 2 de abril a horas 23:59. Con eso nos quedaríamos el día de hoy y vamos a seguir avanzando en la próxima clase. No sé si tienen preguntas. Hay 2 tareas para el día domingo a horas 23:59. No sé si hay alguna consulta. Lice, la distribución binomial, ¿eso lo vamos a hacer con usted? ¿Es la práctica o cómo? No, pues ustedes van a subir, ahí está, fíjense, fecha de entrega 2 de abril hasta 23:59, eso hemos avanzado hoy día. Ahí, ya, Lice. ¿Ya? Por favor. Está bien, licenciada. Hoy día han anotado ya la fórmula de la distribución binomial, tienen la fórmula de combinaciones y reemplazan. Fíjense que aquí está la actividad, permítanme mostrarles. Aplicación, distribución binomial, la actividad 2. Y ahí están las preguntas y el ejercicio, ¿ya? Por si acaso tuvieran alguna dificultad con el planteamiento. Y la otra tarea, que es la actividad 1, que era la práctica del tema 1, también tienen aquí la práctica con todas las preguntas y hemos prácticamente hasta el 7 ya hemos resuelto, nos faltaría el 8, 9 y 10 que vamos a aclarar una vez que lo presenten el día lunes. ¿Sí? Perdón. Y luego tenemos, estamos en la sección de trabajo de clase. Y también tenemos todo lo demás que hemos ido. Quería mostrarles el material del tema 1. Si alguno tiene alguna duda, aunque esto ya lo hemos hecho en clases, aquí tenemos todos los conceptos de probabilidad, las reglas de probabilidad, tenemos el diagrama de Venn, diagrama de árbol, todo lo que hemos ido avanzando en las clases anteriores para complementar, que ustedes puedan tenerlo y estudiar, ¿sí? Y tenemos hasta, aquí está el diagrama de árbol, el teorema de Bayes, y luego las técnicas de conteo con permutación y combinación, ¿no? Aquí está la fórmula que tienen que utilizar también para aplicar la distribución binomial. ¿Alguna consulta antes de que me retire?
Licenciada, para presentar el trabajo solamente le sacamos foto a las hojas y lo volvemos en PDF, ¿verdad? Sí, correcto. Mejor se hacen con Cam Scanner porque se ve, es más legible, ¿sí? Está bien, licenciada, muchas gracias. Muy bien, gracias por su asistencia a ustedes. Hasta luego.